Ahora con lo que continuaremos es con simplificación de resistencias. Tal como hice la definición anteriormente, elementos en serie son elementos por los que fluye la misma corriente. Entonces, si tenemos un circuito, por ejemplo, en el que tenemos una fuente VS y tenemos una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3, nosotros vemos que por estas resistencias fluye la misma corriente IX. Este circuito de acá podemos generar un circuito equivalente que es de la siguiente manera. Tenemos la corriente IX que fluye para acá y una resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente es R1 más R2 más R3. Si hubiéramos tenido una R4 y una R5 se agregan. Esta es la versión matemática de la resistencia equivalente. Es R1 más R2 más la enésima resistencia, que van puntos suspensivos, más la enésima resistencia. Esta es la sumatoria de n igual 1 hasta n de las resistencias. Esto es el caso de resistencias en serie. Ahora con lo que continuaremos es con resistencias en paralelo. Para las resistencias en paralelo, pues el equivalente que podemos tener sería algo de esta clase. Vamos a tener una fuente de corriente IS, la resistencia 1, resistencia 2, la resistencia 3. Y esto, pues, este circuito de acá lo podemos pasar a un circuito equivalente de la siguiente forma. Esto es IS. Tenemos IS por acá. Y una resistencia equivalente acá. Esta resistencia equivalente, ¿cuál es la expresión? ¿Cuál sería la expresión? Es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Entonces, particularidades de la resistencia en paralelo. Pensemos de nuevo este circuito que tenemos acá con una corriente IS y las resistencias que yo había definido anteriormente. R1, R2, ahora viene aquí, punto, Rn. Y por aquí fluye una corriente I1, por aquí fluye una corriente I2, por aquí fluye una corriente IN. Nosotros, al pasar de este circuito, si pudiéramos conectar un equipo de medición eléctrico entre estos dos nodos, el multímetro, aquí ponemos el más y el menos, nos damos cuenta que las resistencias 1, 2, 3 hasta la enésima están al mismo voltaje. Todos estos nodos están a un mismo voltaje V. La característica de elementos conectados en paralelo es que comparten conexión eléctrica con los demás elementos en sus dos terminales.
Entonces comparten conexión eléctrica por esta terminal y conexión eléctrica por esta otra terminal. Esta es la característica de elementos conectados en paralelo. De aquí, pues los podemos identificar porque están al mismo voltaje. Esto quiere decir que el circuito equivalente IS va a tener una resistencia equivalente que tiene este mismo voltaje que medimos anteriormente. La expresión general de las resistencias en paralelo es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre Rn. Esto, otra manera de expresarlo es 1 entre la sumatoria de n igual 1 hasta n de 1 entre cada una de las resistencias, entre la enésima resistencia. Una manera también pues de representar esto, se puede decir que la resistencia equivalente es la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 2 en paralelo con la enésima resistencia. Entonces, voy a dejar el video hasta acá y continuaré con conductancias.